nosotros quisimos invitar el día de hoy a Gabriela Boscán. Ella es emprendedora de chaopescado.ve, @chaopescado.ve, porque ella dijo, no, yo les voy a enseñar a preparar algunos platos tradicionales y yo voy a comenzar con el pisillo de cazón. Gracias, Gabriela, por estar aquí. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros muy felices y agradecidos con usted que se tomó su tiempo, su domingo, para además enseñar a la audiencia, quien no sepa, como yo, por ejemplo, cómo se prepara el pisillo. Pero antes de hablar un poquito de la preparación y cuáles son los ingredientes, hablemos un poquito de la historia de este plato. Bueno, el pisillo lo hizo una señora llamada Trina Miguelina Marcano. Lo comenzó en la isla de Margarita con un restaurante que tenía allá en la orilla de Pampatar, en la orilla de la playa, llamado Trimar. Y ella es la promotora, ella fue la que comenzó realmente con el cuajado, que es el pisillo, era hecha con papa. Y luego de ahí, bueno, después vino la fusión de lo que es el pastel, ¿no? Pero el pisillo sirve para las empanadas, las arepas, el plato típico margariteño, que es el pabellón margariteño, que es con caraota, plátano y arroz, como el caraqueño, pues, pero con pescado como tal. ¿Y usted tiene cuánto tiempo trabajando con comida margariteña, con la gastronomía margariteña? Como unos 20 años, más o menos. O un poco ¿Porque más. vive allá? Viví allá toda la vida, casada con un margariteño, mis hijos son margariteños, tuve restaurantes de playa y bueno, así comenzó todo. ¿Y la experiencia? Bueno, maravillosa. Amo mi isla y su gastronomía. ¿Y entonces cómo hace? ¿Usted está en Caracas, se va a Margarita? ¿Cómo Ahorita es esto? voy y vengo. ¿Sí? En pandemia creamos, casi en pandemia, el proyecto de Chao Pescado, el emprendimiento. Pero antes de eso ya vivía toda mi vida en la isla. Pues. ¿Cómo he decidido con chaopescado.be la experiencia? Bueno, maravillosa. Estoy con mi hijo y mi socia Andrea, somos 3. Y cada uno se distribuyó un área ahí. Chévere, yo estoy en la área de la cocina y las compras del pescado, que yo soy mayorista de pescado también desde hace años y le vendo a las cadenas y bueno, esa ha sido mi área por años. Qué interesante. Bueno, Gabriela, a ver, cuéntenos un poco entonces. Entendemos que, bueno, esto lleva una cocción, pero lo que sí nos gustaría es que usted le cuente a la audiencia más o menos qué tiene este pisillo para la preparación, cuáles son los ingredientes. Ok, el pisillo, la base es el de cazón, bueno, tiburón, cualquiera de sus especies, hay diferentes, unos más blandos, otros más duros. Este es el cazón. Sí, lo puede tomar y lo muestra a la cámara. Es uno lo salcocha y lo desmenuza, perdón. Ajá, tranquila. Y bueno, ahí está congelado. Esto está congelado, el que quiera, bueno, lo vendemos así, ¿no? O sea, el que lo quiera preparar o listo ya para... Ok, para comerse caliente, en este caso. Claro, ya vamos a ir poco a poco. Entonces esto para explicarles, esto se salcocha, se desmenuza y luego se le hace un sofrito aparte preparamos el onoto. Ok. Estos son los aliños que lleva. Y hacemos un sofrito con cebolla y ají dulce margariteño. Yo voy a ir mostrando un poquito los ingredientes. Acá hay onoto, lo vemos así o le quito la tapita, muchachos. Miren, aquí está onoto, que además le da un color espectacular a la comida, ¿verdad? Es el que le logra este color. Ya vamos, y usted nos va a explicar un poquito cómo hacemos el aceitico de onoto. El aceite de onoto. Okay, aquí están el ajo. Aquí está el aceite. Bueno, aquí está el aceite. Con el onoto. Ya lo vamos a ver, acá está el aceite. Acá tenemos sal. Sal y pimienta. Sal y pimienta, miren. Es muy fácil de elaborar, realmente. De verdad que es fácil. Y al que le gusta el cazón, a mí me encanta el cazón. Miren, aquí tenemos estos espectaculares, maravillosos, extraordinarios ajíes margariteños. Yo voy a abrir por aquí. Porque además que los colores son espectaculares. Miren esto. Miren esta belleza. Y lo lindo es como buscar quizás la diversidad de colores, ¿verdad? Claro. Uno definitivamente come con la vista, ¿cierto? Bueno, eso es así. Ajá. Y tenemos queda todo el mismo color. La maravillosa y extraordinaria cebolla que yo creo que no debe faltar en ninguna preparación o casi ninguna preparación. Exacto. Entonces aquí tenemos todos los ingredientes, Gabriela. Esto lo picas en cuadritos, logras un sofrito con el onoto y el aceite, que haces, lo calientas y al poner las pepitas él va a agarrar color, va a tener una coloración y después sal al gusto y pimienta al gusto.
Ok. Realmente ese sofrito lo haces con el pescado y listo, y se convierte en esto. Ok. ¿Cuánto tiempo yo debo llevar a hervir esto? O llevar a cocción El pescado entero como tal. El cazón, pescado entero para que quede ajá. así, sí, él es bastante rápido, unos 10 minutos de Ah, es muy hervor y rápido. listo, sí. Y no le tenemos que colocar sal al agua, nada. Bueno, yo no le coloco nada, sino después todo al gusto en el Ok, aliño. primero lo hiervo, Lo lo hiervo, sancocho, lo lo esmecho, como usted esmechas dice. y le haces su sofrito, lo mezclas y está listo, queda así, es bien fácil. No tiene como mucho, ¿verdad? ¿Cuánta No. sal se le coloca? Bueno, Eso eso es al importante, gusto, eso fue lo que gusto dije, sal mío. al gusto, porque eso depende del comensal, pues. Ah, muy bien, muy bien. Sal Entonces, y pimienta al gusto. y usted dice entonces que se acompaña con arepita. Puedes hacer empanadas, puedes hacer arepas, puedes hacer el que te Pastel. dije ahorita, no, el plato típico de aquí, Ajá, el pabellón. el pabellón margariteño, que es con caraota, arroz y cazón. Y las tajadas. Y súper, ¿ah? Claro, es buenísimo. La preparación queda súper buena. Bueno, ¿Alguna puedes hacer experiencia? croquetas, puedes hacer lo que quieras, tiene muchísimas ¿Cómo se hacen las alternativas. Las croquetas las puedes hacer con el pisillo ya elaborado y con papa majada y luego la pasas por pan rallado y haces tus croquetas si las quieres en bolitas o en croquetas o bolitas de pescado, como quieras. Qué fácil, ¿no? Pareciera muy fácil. Miren, Es vamos a fácil. recordar, sí, es verdad. Vamos a recordar la cuenta de @chaopescado.be. La cuenta, estamos conversando con Gabriela Boscán sobre el pisillo de cazón, cómo se puede preparar, se acompaña, bueno, no, ya usted lo dijo, que se puede acompañar con arroz, por ejemplo, con plátano, como el pabellón, pero en vez de colocarle la carnita, se le puede colocar el... Incesticas de plátano verde, en fin, tiene muchísimo. En estos años que usted que tuvo viviendo en la isla y la experiencia con la gastronomía margariteña, ¿alguna anécdota que nos pueda contar, quizás con algún turista? ¿La recuerda? Bueno, en este instante no mucho, pero seguro que tuve muchas. Realmente, sí, bueno, los turistas son unos personajes todos. Sí, ¿verdad? Cada uno es diferente al otro. Así es. Bueno, por acá hay otros comentarios. ¿Cuál es la mejor forma de quitarle arena a la piel del cazón? Por favor, le preguntan. Ella no tiene arena, eso, y se le retira muy fácil, al salcocharlo ella sale sola. Muy bien. A ver. Seguimos respondiendo más comentarios, más comentarios. Aquí están hablando de los programas en la... Imagínense usted cocinar en freidora de aire. A ver, por acá. Buenos días. Estoy viendo y yo le coloco al pisillo tanto de cazón como de atún. Al final, cilantro y jugo de limón. ¿De atún? Sí. Aquí Bueno, le ya no escribí. sería pisillo de cazón, sino sería una mezcla ya, ¿no? De dos sabores, no. Realmente en la isla Es de no cazón. es usual eso, sí, es de cazón. Dice, buenos días, estoy viendo el programa y yo le coloco al pisillo tanto de cazón como de atún. Al final, cilantro y jugo de limón. Bueno, eso es opcional ahí. Eso es a gusto de cada Claro, quien, eso ¿verdad? es a gusto de cada quien. Dice, me puede, si le podemos enviar una receta de pescado, pero no sé, a ver si puede escribir, por favor. Carlos García dice, hoy será el mejor programa del año, ya que mi madre era de Pampatar, falleció. Recuerdo la casa de ella y las Bella Isla, como quisiera estar en Margarita, las mejores empanadas son del malecón de Pampatar. Gracias por tener una excelente invitada. Qué bueno. Qué bueno, gracias. Bueno, hay algunos comentarios, ya vamos a responder otros con respecto al pastel de chucho. Seguimos conversando con la señora Gabriela Boscán, emprendedora de @chaopescado.be. ¿Cómo se prepara ahora el pastel de chucho y un poquito la historia también de este plato? Bueno, ese plato es emblemático en la isla a partir de nuestro querido chef Rubén Santiago, que lo internacionalizó. Él dice que se podía usar cualquier pescado menos, o sea, lo único que no se puede cambiar es el ají, dice él. Ahora, la base es chucho y plátano. Para mí hay muchas fusiones del pastel de chucho. Hay gente que lo prepara con bechamel, otros que lo preparan con queso parmesano. Ya vamos a ir mostrándolo, pero yo voy a mover esto por acá para que, permiso, estamos al aire, estamos en vivo, ¿verdad?
Y aquí esto se presta. Entonces, aquí tenemos el pastel de chucho. Así queda y así usted lo puede conseguir en @chaopescado.be. Y aquí tenemos los ingredientes. Aquí yo estoy también aprendiendo. Entonces, esto que está acá es chucho. Es el chucho. Ok. La elaboración es similar al cazón, Aquí está. al pisillo de cazón. Al pisillo de cazón. Y huele muy rico, por cierto. Y esto, como usted dice, no le puede faltar el ají margariteño. Es el ingrediente que no puede faltar realmente. Y tiene casi Tiene los otro mismos sabor ingredientes de este... Son los mismos ingredientes. Ah, los mismos ingredientes. Son los mismos ingredientes, los pasos son los mismos. O sea, el sofrito, el onoto primero, el aliño, que es el ajo, la sal y la pimienta, y luego todo lo demás picadito para el sofrito, mezclar y listo. Y está, bueno, este es cazón, pero este quedaría así, pues. Ok. Que la textura del chucho un poquito más desmechada que el otro que es como es desmenuzado. Ok. Listo, aquí ya la tenemos, ¿verdad? Exacto. Esto es el ingrediente principal, ¿no? Como también es... La tajada de la plátano. tajada de plátano, ya va. La tajada de plátano que la tenemos acá. Qué rico. Que esté bien maduro. Bien maduro. Ese es el secreto, ¿eh? Ese es el secreto para que Ok. exista los dos sabores dulce-salado. Pues. Ok, y esto igualito se prepara como en un... Como un pasticho. como un pasticho. La elaboración es como un pasticho, es por capas. Listo. Ok. Y tenemos este espectacular quesito blanco, queso llanero, que le Sí, termina pues. dando ese toque final a ese plato que cuando usted lo lleva a su boca se le hace agua. ¿Ah? Este suculento plato. Aquí está. Entonces, aquí tenemos los 3 ingredientes. Gabriela, ¿cómo comenzamos? Con una capa de plátano. Una capa de plátano, una de chucho, una de queso y así. La segunda igual, otra vez plátano, chucho, queso. Terminamos con queso. Ok. Al gratinarlo, él derrita y bueno, y quede como un pasticho, pues, como la textura de La preparación. ¿Cuánto tiempo de cocción? ¿Eso lo llevamos al horno? Esto ya está precocido, esto nada más de manera que gratine y listo. Hablamos de 2 minutos, 5 Sí, minutos. depende del horno, pues, sí, que cuando tú ves tu quesito derretido y ya gratinadito, medio doradito, está listo. Esta es la receta tradicional. Esa es la tradicional. Ahora, ¿han habido algunas modificaciones? Muchas fusiones del pastel de chucho. Por Hay otros ejemplo. que lo hacen con otro pescado con raya, que también es una raya, pero este es único en su especie. Y lo hacen con bechamel al final, a veces, o lo hacen con queso pecorino o con queso amarillo. Ya eso depende de la persona que lo prepare y el gusto que le quiera dar, pues. Realmente este es el que el pueblo es el más común. Ahora, ¿se le puede incorporar verduras, por ejemplo? Bueno, no sería, hay un cuajado pero era otro plato, pues el Ok. cuajado era con papa, Ok, pero ya el pastel de chucho como tal no lleva verduras. ok. Bueno, son algunas de las preguntas que nos realizan a través de nuestra cuenta @entrenoticiasdb, por ejemplo, el tema de la colocación de quizás alguna con verdura, por ejemplo. Bueno, cada quien le hace fusiones de los platos, pero Según su realmente gusto, el ¿no? típico es chucho, plátano y quizás las salsas que hay unas variantes en la Ok, isla ok. según el chef. ¿Algunas recomendaciones que usted le pueda dar a nuestra audiencia con la preparación de comida margariteña? Una recomendación quizás en general, en donde uno tiene que tener quizás mucha atención. Inclusive. En la frescura del pescado. Ok. Sí, ¿Cómo ahí sí saber si el pescado está fresco o no está fresco? Por ejemplo, hay quienes venden pescado en la calle, cuando uno sobre todo sale de la playa. ¿Es recomendable? Bueno, no creo. Ahí la cadena de frío está interrumpida y por lo menos nosotros en Chavo Pescado nos enfocamos en que en el momento de la captura ya sea refrigerado. Ok. ¿Ves? Y entonces ya, por supuesto, llega fresco a Caracas. Eso es una de las cosas más importantes, que esté fresco. Y el sabor es óptimo, pues. Realmente no necesita mucho el pescado si es fresco. Ok. No necesita de aliños, no necesita nada. Necesita sal y limón y bueno. Y listo. Y listo si está fresco. Por ejemplo, si uno va a un sitio y lo va a comprar, o sea, hay quizás algún color particular. Un color que tú dices, no, este pescado no está tan fresco. Bueno, no tanto como el color, bueno, depende. Los pescados rojos de repente pierden su coloración un poco. Pero los otros pescados no pierden la coloración, sino que se deshidrata la carne. Tú le pasas el dedo, si se te hunde el dedo, está bastante deshidratada,
El tema de las agallas, que tenga buen color, los ojos que se vean cristalinos. Esos son los tips más o menos para comprar pescado fresco. Bueno, ahí lo tenemos claro, ¿ah? Entonces aquí estábamos conversando con Gabriela Boscán, emprendedora de @chaopescado.ve. Usted por ahí puede pues escribirle si tiene alguna duda. Por ejemplo, huevo batido se le puede colocar Hay personas que le echan un huevo batido arriba al pastel. ¿Y eso para compactarlo, pero yo no lo hago y me queda realmente compacto. O sea, si nosotros compramos o la llamamos usted, queremos un pastel de chucho, va a tener solo estos ingredientes y ya. No, nosotros lo vendemos. No, yo tengo el pescado fresco como tal, también lo vendemos. Okay. Cada quien lo puede hacer a su gusto. Pero también lo tenemos listo ya para hornear. Okay. O el pisillo, pero también vendemos precocido y lo vendo crudo, el pedazo de cazón. Okay. Lo tengo en todos sus formatos, en todos sus... Preguntan que si al guiso del pescado se le puede agregar aceitunas, alcaparras. Claro, y eso es a gusto de cada quien. Hay variaciones. Sí, puede ser. Puede ser. Inclusive ayer estaba viendo una receta de pastel de chucho de un chef, no me acuerdo su nombre, que le estaba poniendo aceitunas y pasitas. Aquí recibimos a Alirio Bastidas, él es chef. Gracias por estar aquí, Alirio. Rica paella gourmet, y vaya que su nombre muy bien representa esta espectacularidad que tenemos aquí en nuestra mesa, esta rica paella. Ya está lista porque, bueno, por tiempo de televisión no podemos, ¿verdad?, cocinarla, pero Alirio con todo gusto nos va a enseñar a preparar un poco la paella, quizás va a disipar algunas dudas si usted lo tiene. Pero vamos a comenzar hablando un poquito de la historia. ¿Por qué se le llama paella? ¿De dónde proviene el nombre? Sí, es muy importante. La paella está relacionada específicamente con el utensilio o con el sartén que nosotros utilizamos para cocinar. Ok. En Venezuela, a ese sartén metálico se le dice paellera, pero tradicionalmente en España se le da el nombre de paella. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un arroz con pollo en una paella, sería una paella de pollo. Ajá, ¿qué tal? Qué bueno, qué interesante. O sea que el secreto, vamos a decir así, y el secreto en la elaboración de una paella está definitivamente en el sartén, o sea, en el utensilio. Es importante, no solamente el utensilio, sino tener un quemador que sea de un tamaño proporcional con el utensilio. Por ejemplo, esta paella, me refiero al sartén, es de 38 centímetros. Okay. Entonces, si usted quiere cocinar una paella en su casa con este sartén, necesita por lo menos una hornilla de 10 centímetros. Hay paellas caseras de 30 centímetros que pueden ser más apropiadas para las hornillas pequeñitas, que son generalmente de 6-7 centímetros. La paella, al ser ancha, permite que el arroz se expanda, se cocine parejito y que también el líquido se evapore con facilidad. Ah, vieron, estos secretos los secretos de la paella. ¿Sí? Sí, fíjate. Aunque en Venezuela no todos tenemos una paellera en casa, siempre existe por allí guardado un caldero de la abuela. El caldero de la abuela. Así es. Donde hacía del caldero de la reina del arroz con pollo. Ajá. Entonces, si usted no tiene una paellera, puede utilizar un caldero de unos 25-30 centímetros y se cocina un arroz con pollo, una paella muy sabrosa. Qué bueno, qué bueno. A ver, Alirio, además que la preparación, sobre todo en estos tiempos, bueno, no sé si usted tiene la misma impresión que yo, pero en estos tiempos de pandemia y post-pandemia, pues como han surgido tantos emprendimientos, tanta gente que ha cocinado, que quizás el secreto, el plato que yo mejor preparo en casa es la paella, y resulta que hay unos cuantos donde han surgido estos emprendimientos y van a las fiestas o a las casas inclusive a preparar paella. Sí, seguro. Nosotros desde Rica Paella Gourmet estamos a la orden para ofrecerles nuestro show de paella en vivo. ¿Cómo es el show? ¿Cómo es un show de paella? A ver. Sí, nos trasladamos al lugar de su preferencia para celebrar cualquier tipo de evento con todos nuestros equipos. No ensuciamos nada, todo es ordenadito porque llevamos nuestros fogones paelleros. El fogón paellero es el quemador. Okay. Llevamos la paellera, llevamos en cava todos los ingredientes que vamos a utilizar y delante del público
cocinamos la paella en vivo, mientras las personas tienen la oportunidad de preguntarnos sobre el origen de la paella, cuáles son los secretos para cocinar el arroz, qué ingredientes utilizamos, e incluso, como soy músico, si estamos a gusto, si nos sentimos en confianza, alguien está cumpliendo años, ¿por qué no le dedicamos un cumpleaños feliz, por ejemplo, de serenata guayanesa? Qué bueno, hacen un show completo, ¿ah? También podemos cantar. ¿Cuántas personas le acompañan en este, vamos a llamarle, en este show de la paella? Depende del número de raciones que nos soliciten. Una paella entre 10 y 20 personas, generalmente llevamos un solo ayudante de cocina y el chef está en el chef. En este caso yo soy el chef de Rica Paella Gourmet junto con un ayudante, pero mientras se incrementa el número de raciones podemos llevar 2, 3 o 4 ayudantes. ¿Cuál es el ingrediente, además del arroz, por supuesto, un ingrediente que siempre tiene que estar? No es que no lo conseguí, no tiene que estar. Ok. En la preparación de la paella, por ejemplo. El ingrediente proteína. No, dígame usted, no sé, de repente, por ejemplo, en el plato del pisillo, coincidamos con nuestra entrevistada anterior, decía, aquí el ají margariteño no falta. Quizás le da ese toque a la paella, ese secreto a la paella. Rica Paella Gourmet tiene un secreto, un ingrediente que es un secreto de ustedes, que eso no falta. Bueno, generalmente se le da cuerpo, se le da buque a la paella con un buen aceite de oliva. No hay paella sabrosa sin que tenga un buen aceite de oliva porque de verdad le da mucho cuerpo, además que la aromatiza. La paprika o el pimentón rojo molido, o sea, también, por ejemplo, si usted no tiene azafrán, que en España se suele utilizar para darle color a la paella, usted puede utilizar una mezcla de un colorante alimentario con un poquito de paprika o de páprica y entonces eso le va a dar un gusto bastante rico. Y con respecto a la colocación de las especies hay que tener mucho cuidado, ¿no? También uno tiene que tener, porque a veces el exceso tampoco es bueno, ¿no? Me imagino que le cambia el sabor automáticamente. Bueno, esta paella que es para 4 personas, si usted va a utilizar páprica, puede utilizar 2 cucharaditas de pimentón rojo molido. El aceite de oliva se puede utilizar con confianza, con generosidad. La pimienta, detalles, toques técnicos de pimienta. Para que hay personas que no les gusta el toque picante, ¿no? Que pueda agregar la pimienta, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Qué bueno, miren. Alirio Bastidas, chef, @Rica Paella Gourmet, lo que además me pareció tan fascinante conversando con usted, no solo el tema de la historia, ¿no? Sino también que el tema que ahorita están ofreciendo estas opciones de un show de paella, por ejemplo. Entonces, en medio de este show, nosotros nos divertimos, sino también aprendemos a preparar la paella, a ver cómo el chef invitado prepara una paella. ¿En vivo? Qué bueno. Aquí usted dice que tenemos esta paella aquí en nuestra mesa para 4 personas. Para 4 personas. Okay. Una paella marinera. Una paella marinera para 4 personas. Ok. Y una de las preguntas que yo le quiero hacer es el tema del arroz. ¿Puede ser un arroz comercial, o sea, un arroz que consigo en el supermercado, cualquier marca, o tiene que ser un arroz particular? Sí, el arroz tradicional que se utiliza en España es un arroz de grano redondo que se llama tipo bomba. Okay. En Venezuela no es tan sencillo acceder a ese tipo de arroz, pero usted puede cocinar en su casa tranquilamente una paella con el arroz que utiliza para hacer el arroz con pollo. Lo que sí yo le quiero dar es una recomendación. Cuando vaya a comprar el arroz, no importa cuál sea la marca que usted elija, pero cuando agarre el envase, el paquete, que generalmente son transparentes, trate de ver que realmente el 100% o la mayoría de los granitos son enteros, porque muchos empaques dicen que son 100% granos enteros y entonces cuando uno los ve en el mismo empaque se da cuenta que la mitad son granos partidos, son granos, ¿verdad?, reventados, rotos, y eso no genera un buen arroz. Ah, ok. Y eso inclusive es una recomendación que nos da para la preparación del arroz en casa del día a día, ¿no? Del día a día, del arroz con pollo, de la paella. Qué bueno, a ver. Aunque en el empaque te diga, qué sé yo, arroz tipo A o algo así, igualito hay que revisar. Hay que revisarlo, porque te puedes
lamentablemente son muchas las marcas comerciales que en este momento no tienen una coherencia entre lo que dice el empaque y el producto. Y como parte de la historia en la preparación de la paella, usted que domina muy bien la historia de la paella, con el paso del tiempo ha cambiado un poco quizás el cuidado o la selección con el tema del arroz. Quizás en los inicios hasta en la actualidad el tema del arroz, pues se le ha dado como, no sé, más importancia a ese tipo de detalles como que no sea grano partido. Sí, a mí me apasiona hablar sobre la historia de la paella. Hay crónicas incluso del siglo XVI que son tan fascinantes, que nos demuestran cómo ya en la región de Valencia, España, habían cocineros que se preocupaban por la perfección del arroz. Esto de la fama de la paella de Valencia ya puede percibirse desde el siglo XVI, cuando incluso en otras regiones cercanas a Valencia habían personas que querían imitar el arroz que se hacía en Valencia, incluso para que quedara sueltecito, porque el valenciano se preocupaba por eso. Habían algunos que dejaban el arroz crudo porque tenían la idea de que iba a quedar bien o que se iba a parecer al arroz valenciano. En Valencia ya en el siglo XVI se hacían arroces con pollo, arroz con conejo, arroz con pescado, con legumbres. Qué bueno. A ver, chef, tenemos entonces aquí nuestro plato. Bueno, ya está listo, como lo dijimos. Tenemos todos los ingredientes. Tenemos los ingredientes. Usted nos va a dar la receta para una preparación de una paella para 4 personas. Marinera para 4 personas. Ok, porque es lo que tenemos acá en nuestra mesa. ¿Cuáles son los ingredientes para que nuestra audiencia, por favor, preste atención, vaya apuntando? De todas maneras, este programa va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que mientras usted va escuchando a nuestro chef, rápido va al canal de YouTube y de una vez se suscribe. Somos Entre Noticias GB y ahí va a quedar de igual manera disponible este programa. Ok, coméntenos, ¿cuáles son los ingredientes, chef? Con mucho gusto. El ingrediente principal no está en la mesa, pero lo podemos hacer en casa. Un caldo de pescado, un fondo de pescado que puede tener cabeza de pescado, el espinazo del pescado, puede tener las conchas de los camarones, un puñito de mejillones, puede tener algunas jaivas, un mirepoix. El mirepoix es un conjunto de vegetales que está conformado por cebolla, ajo porro, zanahoria, celery, le puede agregar laurel y de la manera tradicional que usted hace un caldo de pescado en casa, con esos ingredientes podría crear un fondo, se le dice generalmente fumet, que va a ser como lo que le va a dar una base importante. No hay una buena paella sin un buen fondo de pescado. Así que si te queda bien sabrosa esa sopa, ese fondo, ese fumet, de verdad tu paella va a quedar genial. ¿Y el secreto de una buena preparación de ese fondo de pescado, de ese fumé, es el tiempo de cocción? Son más bien los ingredientes. Okay. El tiempo de cocción no. Una vez que ha hervido, usted tiene que bajar el fuego y cocinarlo durante unos 15 minutos, porque si prolonga la cocción del fondo, más bien pierde sabor. Ok, entonces ya tenemos nuestro fondo, que no está aquí, pero tenemos está aquí. el fondo, pero que no está aquí, ¿verdad? Está aquí en la paella. Luego que tengamos nuestro fondo de pescado, ¿cuál es el siguiente paso? El arroz, okay, que lo hablamos ahorita. Para 4 personas necesitamos 2 tazas de arroz. 2 tazas de arroz para 4 personas. Las tazas promedio que tienen 250 gramos. Ok. Serían 2 tazas de arroz, eso equivaldría a 125 gramos por persona. De arroz, 125 gramos por persona, porque cada taza tiene 250 gramos, entonces una taza para 2 personas. Okay. Y de fondo necesitaríamos el doble, necesitaríamos 4 tazas de fondo, incluso podríamos guardar media taza adicional para el final, por si acaso se seca muy rápido el arroz. Entonces, tenemos nuestro fondo de pescado, tenemos nuestras 2 tazas de arroz, y para nuestras 2 tazas de arroz necesitamos 4 tazas de fondo de pescado. Así es. Y vamos a apartar media taza de fondo de pescado para el final. ¿Vamos bien? Vamos bien. Listo. ¿Con qué más tenemos? Las proteínas. En este caso es una paella marinera. Hay muchos frutos del mar que se puede conseguir en Venezuela. Una paella es un festival de aromas, de sabores, de colores que están muy relacionados no solo con los vegetales, sino con los mariscos. En este caso, esta paella tiene 6 ingredientes o 6 frutos del mar, que son el pescado, tiene que elegir un filete de carne blanca, el camarón, el camarón que está más aladito, calamar,
tentáculo de calamar, mejillón y jaiba. Ok, jaiba. ¿Esto es jaiba? Ajá, es la jaiba. Puedo hablarles de la cantidad. La cantidad es muy sencilla. Para 4 personas solamente necesitan conseguir de 250 gramos a 300 gramos de cada producto. Ok, 250 gramos de pescado blanco, 250 gramos de calamar. De calamar. 250 gramos de tentáculo de calamar. 250 gramos de camarón. Con concha o 125 pelados. Ajá, 250 gramos de camarón con concha o 125 pelados. Tenemos 250 de mejillón, que lo que buscamos es que por lo menos sean 2 mejillones de adorno para cada persona. Ajá, y tenemos la jaiba, de unos 250, que son 4 cangrejitos o 4 jaibas de unos 50 gramos, 60 gramos cada uno. Más o menos, uno adorna un plato, ¿no? Sí, por persona. Exacto, esa es la idea. Entonces ya tenemos aquí lo que son las proteínas. Tenemos el tema del arroz. ¿Con qué más venimos? Los vegetales. Okay. Los vegetales, hacemos un sofrito. En este caso tenemos una mezcla de cebolla cortada en cuadrito o brunoise, ajo en bichí o pequeñito y perejil. Okay. Con eso, sí, y con eso iniciaríamos el sofrito. Tenemos una mezcla de pimentón rojo y pimentón verde con respecto a la cebolla y el ajo. Sería bueno decirles que para 4 personas, una cebolla pequeña de 100 a 120 gramos, una cabeza de ajo pequeña también le va a servir. Y en el caso del pimentón, un pimentón verde pequeño, un pimentón rojo pequeño, y podría utilizar un pimentón rojo adicional para adornar. Aquí no tenemos ají, ¿verdad? No tenemos ají. Pero no se suele utilizar. A la venezolana sí se puede, pero tenemos que confiar que el ají sea dulce, porque no estaría bien visto que se nos fuera ese toque de picante. Sobre todo el que está acostumbrado a degustar una paella no va a buscar el gusto del picante. Lo que podemos hacer es correr a ese comensal, ¿verdad? Si le colocamos un ají ahí que esté picante. Porque además uno a veces, el tema de comprar ají en el mercado no es una suerte, porque tú dices ají dulce y cuando tú estás cocinando resulta que te sale de picante. Estos son guisantes. Guisantes, los utilizamos para decorar. Anteriormente te había comentado que los guisantes, usted podría utilizar o comprar una latica pequeña de 200, 220 gramos, o puede comprar 250 gramos de guisante fresco con sus vainitas. Es muy sencillo de pelar la vainita y obtener los guisantes. Yo prefiero utilizar, o nosotros de Rica Paella Gourmet, utilizamos guisantes frescos porque el color es más vivo, es más hermoso. Así es, así es. Y por acá tenemos... de vegetales tenemos una pasta de tomate, ¿okay? Que también se va a agregar. Esta pasta es casera. Tenemos páprica o pimentón dulce molido. Tenemos el colorante alimentario. Tenemos perejil para decorar. Y disculpe que lo interrumpa, ¿este colorante alimentario tiene algún nombre? O sea, ¿se consigue así en el mercado? ¿Puedo decir la marca comercial? No, usted puede pedir colorante alimentario. Colorante alimentario para paellas. ¿Y el colorante no le cambia sabor ni nada? No, es neutral, neutral, pero le da el color característico a la paella. Hay otras opciones. Por supuesto que lo tradicional es el uso del azafrán, pero el azafrán es muy costoso. Incluso en España no suelen usar el azafrán con frecuencia, a pesar de que le aporta a los arroces un gran aroma, un gran sabor y un color también muy interesante. ¿Tiene ahí su aceite de oliva? Aceite de oliva, pimienta. ¿Y qué más tiene allí en el plástico? Aquí tenemos un poco de perejil para espolvorear al final. Okay. Lo que nos faltaría acá sería vino. Utilizar un buen vino blanco también, no solo para aderezar, sino para cocinar. Ajá, muy bien. Entonces aquí tenemos todo, yo creo que está todo, ¿verdad? Tenemos las 2 tazas de arroz. Usted va a tener 4 tazas de caldo de pescado y va a apartar media taza para el final, ¿sí? Entonces tenemos, recuerden que son 250 gramos, esto es una receta para 4 personas, 250 gramos de cada una de las proteínas. Vamos a repetirla: pescado blanco, calamar, tentáculo de calamar, camarón con concha, son 250 gramos, y sin concha 125 gramos. Así es. Tenemos mejillones. Tenemos jaiba, que serían 4 o uno por persona. Uno por persona, uno por comensal. Y
tenemos acá una cebolla de 150 gramos aproximadamente, ¿no? De 100 a 120 gramos, pequeña, de 100 a 120 gramos con una cabecita de ajo. Pequeña Y un poquito de perejil. Un poquito de perejil para el sofrito. Tenemos acá pimentón blanco y pimentón verde. Rojo y verde. Perdón. Rojo, sí. Dios mío, rojo y verde, qué pena. Lo más cercano sería el amarillo. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Ya las productoras me van a mandar al oftalmólogo, qué pena. Miren, y tenemos vainitas que nuestro chef, los guisantes, perdón. El chef prefiere guisantes que provengan de la vainita, más natural que el enlatado. Sin embargo, el enlatado a usted también le sirve, sería una lata pequeña. Sirve. ¿Una pequeña? Tenemos por allá colorante alimentario. Alimentario. O artificial también. O artificial. Tenemos pasta de tomate. ¿Por qué la pasta de tomate? Que no le pregunté anteriormente. En España se utiliza para la elaboración de las paellas. El uso del tomate y la cebolla en la paella generalmente le aporta un toque meloso a la preparación. Los puristas españoles, o sea, en la preparación de la paella no utilizan cebolla, solamente utilizan ajo para que sea un arroz seco. Particularmente a nosotros nos gusta que el arroz tenga un toque meloso y eso la da la cebolla, lo da la pasta de tomate. Y tenemos páprica, ¿no? Páprica. Ajá. Y limón. Y tenemos el limón aceite de oliva, al gusto, aceite de oliva, pimienta. El limón se puede utilizar porque a las personas generalmente cuando sirven el plato les gusta un toquecito técnico. Pero también la ralladura de limón le aporta un buque increíble. Sí, aromatiza la paella también. Bueno, ya tenemos toda nuestra preparación. Ahora después, ¿cómo comenzamos? ¿Con qué comenzamos? Y además del fumé. El paso a paso. El paso a paso para que nuestra audiencia vaya ahí escuchándole. Sí, una paella es sencilla de cocinar si tenemos todo a la mano, como en este caso. Usted debe comenzar agregando a su paellera un poco de aceite de oliva, enseguida va a agregar al sofrito el ajo, la cebolla y el perejil. Incorpora el pimentón rojo, el pimentón verde y es el momento de incorporar las proteínas. Los tipos de pescado blanco, nos preguntan también, ¿cuáles son los tipos que podemos utilizar, los recomendados para la preparación de la paella? El filé de su preferencia, pero que la carne sea blanca. Usted puede utilizar curvina, puede utilizar merluza, incluso también puede utilizar róbalo. Ah, perfecto. ¿Y el mero también es blanco? El mero, por supuesto, es una carne muy apreciada, es una carne blanca que le aportaría mucho valor a la paella. Valor tanto económico como valor económico, eso es importante. Miren, aquí tenemos, yo voy a tomar este plato con el permiso de nuestro director, porque fíjese, aquí por ejemplo tenemos el camarón con concha, que usted dice que son 250 gramos o 125 sin concha. La diferencia en la preparación de la paella, con concha o sin concha. Sí, lo puede utilizar con concha si la intención es adornar o decorar, pero generalmente se le quita la concha y además usted tiene que quitarle en el lomo el intestino, porque bueno, eso puede ser tóxico. Ok, entonces ¿qué hacemos? Lo hervimos aparte, lo limpiamos y lo tenemos ahí. ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se prepara? Perdón. No, usted le quita la cabeza, le quita la concha, las paticas y entonces con una puntilla, un cuchillo pequeño, a través del lomo puede hacer una pequeña incisión y para retirar con un palillo mondadientes el intestino, lo enjuaga, lo lava y entonces ya está listo para sofreír. Ok, perfecto. Entonces tenemos, yo no sé, porque nuestro equipo de producción también cocina, entonces a veces me hacen preguntas acá. Buenísimo. En función de, tú sabes, los gustos de ellas. El calamar, por ejemplo, ¿cómo se limpia el calamar? El calamar tiene 3 partes. El manto, que es el cuerpo. Yo voy a tomarlo aquí. Este es el manto o cuerpo, que es la parte más larga, la aleta y la cabeza donde están los tentáculos. Okay. Usted desprende Manto o cuerpo. Manto o cuerpo. Aleta. La aleta y la cabeza. Se desprende la cabeza del manto. A la cabeza hay que quitarle los ojos y hay que quitarle el pico o la boca. Okay. En el caso del manto hay que quitar las vísceras internamente, se quitan las vísceras. Okay. Internamente también tiene una especie de pluma, o sea, bueno, le dicen pluma que es como una especie de lanza casi que plasticosa que no se le puede dejar. Y bueno, es importante
con el dedo índice y el pulgar, despellejar, quitar la piel para que quede blanquito el calamar. Eso es importante, esos datos. Entonces ya nosotros ya sofreímos nuestros aliños. Comenzamos con el sofrito. Y ¿los puede repetir rápidamente? Sí, el sofrito... se van agregando los vegetales poco a poco. Primero la cebolla, en aceite de oliva, ¿no? perejil, en aceite de oliva. Cebolla, ajo y perejil, luego pimentón verde, pimentón rojo. En ese momento ya puede comenzar a incorporar las proteínas. El pescado, que es un filet de pescado blanco, lo puede agregar en dados. Para que no se, si lo corta muy pequeñito, se puede deshacer. Entonces, unos dados más o menos generosos. Luego de agregar el pescado, cada vez que va agregando una proteína es importante salpimentar. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Después del pescado viene el calamar. Que usted lo va a cortar en aros, por cierto, no lo había dicho, en rueditas, aros de calamar. Después va a incorporar el camarón. Y entonces sería ya pues el momento de incorporar el arroz. ¿Qué vamos a hacer con el arroz? Lo que se conoce como rehogar o sofreír el arroz en esa mezcla de proteínas y vegetales. Después de incorporar el arroz, es el momento de darle color. ¿Cómo le damos color al arroz? Con el colorante alimentario, la paprika y la pasta de tomate, que puede ser como una cucharada para 4 personas de pasta de tomate, 2 cucharadas pequeñas de paprika. Ya le dimos el color al arroz, estamos en el proceso de sofreír o rehogar, y es el momento de incorporar por lo menos 3/4 de tazas de vino blanco. No tiene que ser el más caro, tampoco el más económico, un buen vino blanco que le aporte sabor a la paella. El vino lo utilizamos para desglasar todos los sabores que se han quedado pegados al sartén o a la paella. ¿Qué cantidad de vino? Puede ser 3/4 de taza e incluso una taza de vino con confianza, de vino blanco. Después que desglasamos, es el momento de incorporar el fondo de pescado, que habíamos dicho que eran 4 tazas de fondo de pescado. Agregamos nuestro fondo de pescado y con confianza ponemos a fuego alto nuestra cocina, nuestra hornilla. Después de colocar el fuego alto, podemos agregar sal a nuestro gusto. Vamos a esperar que a fuego alto, yo diría unos 3 o 4 minutos, mientras comenzamos a decorar. ¿Cómo es eso de decorando? En esos 3 o 4 minutos de hervor, comenzamos a colocar a los lados los mejillones, primero. Luego vamos introduciendo las jaivas, el tentáculo de calamar, que su tratamiento es similar al del pulpo. El tentáculo de calamar es de músculos, de fibras musculosas, entonces se recomienda que esté cocido. Previamente cocido. ¿Se hierve? Unos de 30 a 40 minutos, hasta que pueda quedar a una textura al dente. Se incorporan los tentáculos de calamar. Y bueno, habíamos pasado los 3 o 4 minutos a fuego alto mientras decoramos. Después entonces bajamos a fuego medio. O sea, todo eso es la técnica, ¿no? Mientras estamos sofriendo el arroz, tenemos que siempre tenemos que trabajar con una paleta de madera, por ejemplo. Depende del tipo de sartén que estemos utilizando. Esto es un sartén o una paella de teflón, entonces es apropiado utilizar paleta de madera. Y siempre remover, ir removiendo, no pararla, porque se podría pegar si hay que ir removiendo. Cuando yo le incorporo las 4 tazas de caldo de pescado a fuego y subimos la llama de la cocina, ¿cierto? A fuego alto. Y empezamos a incorporar el resto de nuestros ingredientes, de nuestra proteína como adorno. Como adorno, para decorar. Y el tentáculo de calamar, dice usted, esto no se pasó previamente por los ingredientes, por el sofrito. No se pasó. Se podría hacer, pero se reserva. Se reserva para que sea más cómodo luego incorporarlo como adorno. Perfecto. Entonces, estamos adornando, le colocamos, y cuando nosotros terminemos nuestro adorno, ahí bajamos la llama, ¿no? Bajamos la llama, entonces
vamos a cocinar a fuego medio aproximadamente 4 o 5 minutos. ¿Qué tenemos que esperar mientras cocinamos a fuego medio? Cuando usted se da cuenta que el fondo llegó casi a la altura del arroz, o que ya aparece el arroz, ¿verdad? O sea, que ya sube, es el momento en que entonces tenemos que bajar a fuego mínimo. Podemos incorporar, cuando bajamos a fuego mínimo, incorporamos el pimentón, en este caso es un pimentón rostizado. Ok. Colocamos los guisantes que están previamente blanqueados y es el momento de tapar la paella. De taparla y cocinarla a fuego bajo durante aproximadamente también unos 4 o 5 minutos. A fuego bajo, tapada, 4 o 5 minutos. ¿Qué tenemos que esperar mientras esté tapada? Que una comprobación que no se nos está pegando el arroz, con una cucharilla en el centro, ver que todavía tenga líquido. Cuando se seca el líquido es el momento de apagar la paella. Ajá, ahora una pregunta. Hay quienes le colocan papel aluminio, por ejemplo. En el momento en que bajamos a mínimo o en el momento en que bajamos a fuego bajo. Ahí sí. le colocamos papel aluminio. La tapamos o una Ahora, tapa de... ¿qué pasaría, chef, si yo estoy preparando mi paella, yo sigo la recomendación suya, le introduzco la cucharita, veo que ya no tiene líquido, se supone que ya está lista? No, así dice usted. Ya estaría lista. Okay. Sí. ¿Qué pasa si el arroz está un poquito duro todavía? ¿Puede pasar? Puede pasar si nos quedamos cortos de fondo, puede pasar, pero esa medida que les acabamos de recomendar... Imposible. Vamos a recordar que también reservamos media taza de fondo. Esa media taza de fondo va a ser importante como para asegurar que no queden los granitos duros. Pero hay otras técnicas que también son importantes. Por ejemplo, siempre durante el proceso de cocción se puede ir rodando la paella, se puede ir volteando para que se cocine parejo. Si el arroz queda crudo, a veces queda crudo es en los bordes. En los bordes porque no recibe mucho fuego. En el caso de una paella, si usted tiene una hornilla muy pequeña para esta paella de 38 centímetros, entonces los bordes podrían quedar crudos, pero si yo voy girando la paellera se puede cocinar. Además, también hay técnicas, hay secretos como por ejemplo remover un poco el arroz de los bordes, cambiarlos de posición. Poco, pero no mucho, como toquecito, para no... un toquecito. Y el final, que no lo hemos dicho, o sea, después que apagamos, entonces es el momento mágico, el ritual de agregarle un buen chorro de aceite de oliva, un buen chorro de vino, y entonces lo volvemos a tapar, ya está apagado, ¿no? Y entonces va a comenzar lo que se conoce como un proceso de cocción pasiva del arroz. Si nosotros nos hemos dado cuenta que ya el arroz está bonito, que se duplicó el tamaño y hay poquitos granos crudos, realmente ese proceso de cocción pasiva va a ser suficiente para que todo el arroz quede parejo. A ver, usted me hablaba durante el corte que usted, por ejemplo, le coloca estos pimentones rostizados como adorno. ¿Cómo se prepara el pimentón rostizado? Y lo último sería entonces los guisantes, ¿no? Antes de bajar, cuando bajamos el fuego a mínimo, es el momento en que incorporamos el pimentón y incorporamos los guisantes. ¿Y el pimentón qué hacemos? En un pimentón entero lo picamos en tiras. El pimentón rostizado, agarramos un bonito pimentón rojo y lo colocamos en la hornilla para que se queme. Él va a quedar como un carbón, como un carboncito negrito, pero no le debemos tener miedo. Así como se me quemó el pimentón, no. Después de que está negrito como un carbón, usted lo puede colocar unos minutos en un envase de plástico con tapa y entonces ese carbón se va aflojando. Y entonces con la mano puede ir retirando lo ahumado e incluso hasta se puede enjuagar un poquitico para quitarle el exceso. Y fíjese que aquí se ve que está rojito. Así es. Y eso es un manjar, un pimentón rostizado con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, es una delicia. De verdad que sí. Como usted lo cuenta, no lo dudo, ¿ah? No lo dudo. Entonces, bueno, ya está. Y esto se incorpora entonces cuando ya coloco mi paella a fuego, le bajo la llama a mi paella. A lo más bajo. Listo. Y entonces ya está lista la cocción. Está la cocción y el proceso de cocción pasiva. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo más o menos en cocción? De 3 a 5 minutos. Usted levanta y todavía hay algo que se puede hacer. ¿Qué sería? Oxigenar el arroz. ¿Cómo es eso? Si todavía quedaron unos granitos
duro. Antes de servir el arroz, claro, esto está así tan bonito, tan presentado, que o cuando uno se esmera en decorar, ya remover el arroz, o sea, da como cierta cosa, ¿no? Pero oxigenar el arroz consiste en agarrar el cucharón y remover desde el borde o desde el extremo hacia el centro, como cambiando de posición, ¿no? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Eso va a hacer que si quedaron algunos granitos duros también se terminen de cocinar. Además que el arroz quede más suelto en el momento de servirlo. Bueno.